sobre la reflexión de hoy. Adelante, Nelson. Buenas noches. Yo considero que el profesor debe cambiar la forma de la enseñanza. Según decía el video, ya no es una enseñanza como con despotismo, de forma autoritaria. Ya debe ser con un estilo en que se sienta como más familiarizado con el estudiante. Pero como decía el señor, de esto se necesita dinero y muchos recursos para que el profesor pueda dar la clase de una forma didáctica. Con estos recursos se pueden buscar diferentes formas para que el estudiante logre aprender. Gracias. Muy bien, Nelson. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Vamos, Mayreni. Adelante. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias, profesor. Buenas noches a todos. Estoy muy de acuerdo con la parte que proyectaba el expositor, y una de las cosas más importantes es uno poder entender, como él decía, no son los mismos niños, por ende no podemos utilizar los mismos métodos que se utilizaban. A medida que van cambiando los tiempos, el maestro debe también de ir cambiando el método de enseñanza. Dándole la oportunidad al niño de que pueda desarrollarse a la magnitud de su ambiente y de su época, de su temporada. Entonces sería una manera de nosotros poder actualizarnos, por así decirlo, y ponernos a la vanguardia de la educación y proyectar desde un punto de vista de no encajar en lo que antes fue, sino proyectarlo hacia un futuro, hacia donde que les esperan nuevas cosas, en donde tienen que desarrollar su potencial. Era cuanto. Buenas noches y gracias. Muy bien, voy con Aristides. Adelante, Aristides, active su micrófono. Parece que el compañero Aristides no nos escucha. Fíjense que, tal y como ustedes han señalado, adelante, buenas noches. Bien, miren, realmente esta reflexión nos da a nosotros una idea de que el profesor siempre estará ahí, porque a pesar del desarrollo de la tecnología en los últimos años, que ya como expresaba él, ya el Internet está ahí en un dedo, como quien dice, porque el Google, el Internet le proporciona al estudiante informaciones rápidas y precisas, pero que hay un componente humano que no puede ser sustituido por la tecnología. O sea, no es lo mismo, una computadora no le va a pasar la mano a un niño, un estudiante, ni le va a preguntar qué tiene, qué le pasa en su hogar, ni nada por el estilo. Y por eso el componente humano, el maestro, tendrá siempre un papel preponderante. Con relación al modelo educativo de los años 60 que él expresa, realmente era así. Nosotros, los que nacimos un poquito más después de ahí, Huáscar y compañeros, también teníamos ese gran respeto por los maestros. Cuando un estudiante fallaba en la escuela, no era capaz y el maestro lo castigaba, no se atrevía a llevar la queja a la casa, porque en la casa también era un poco, era castigado también. O sea que había un cierto respeto. Se veía el maestro como un padre, como un ejemplo a seguir. Hoy día los tiempos han cambiado, ¿verdad? Y por eso tenemos más dificultad para enseñar, porque el respeto no es el mismo.
pero no solamente el respeto de los padres, sino también, no solamente el respeto de los alumnos, sino también el respeto de los padres, porque a veces los padres, si el niño va y se queja en la casa, los padres después vienen para encima del maestro también. Pero realmente es una muy bonita reflexión, realmente. Lo que nosotros queremos es un modelo educativo basado en el uso de la tecnología, ¿verdad? Sin dejar de lado el componente humano, como le decía. Muchas gracias. Muy bien, cierro con Ana Francisca. Adelante, Ana Francisca. Buenas noches, profesor. Era para informar que la participante Danielka Mejía no puede ver y solamente puede escuchar vía la plataforma. Tiene inconveniente. Cuando eso sucede, son problemas de conectividad de la persona que está teniendo esa situación, porque cuando eso le sucede a ustedes como tutores, ya ustedes saben que con un participante que pueda ver y escuchar, ya ustedes saben que el problema no es suyo, sino que el que no puede ver o escuchar tiene alguna situación con su conectividad, porque las plataformas de videoconferencia no le funcionan a uno y a otro sí. O le sirve a todo el mundo o no le sirve. Ya es una cuestión individual. Que lamentamos esa situación. Sé que hay mucha nubosidad y hay conexiones que tienen esa limitante que cuando está muy nublado, pues se deteriora un poco el servicio. Muchas gracias, profesor. Roselio está levantando la mano. Sí, buenas noches. Buenas noches. Hoy tengo dificultad porque estoy en el área de trabajo y el teléfono se escucha bastante bajito. No sé si me escuchan. Sí, le escucho perfectamente. Escuchamos. ¿Pueden escuchar? ¿Me pueden escuchar? Sí, le escuchamos. Bueno, como tengo el audio abierto, yo diría lo siguiente, estimado compañero y profesor. Los tiempos no son los mismos y la educación que funcionaba 10 años atrás no es lo mismo al tiempo de hoy, por lo que la tecnología ha ido en avance y en cambio. Normalmente el profesor anteriormente en su estudio estaba basado solamente en los libros y las investigaciones que podía hacer, pero hoy en día los padres son más exigentes en cuanto a la enseñanza que reciben los hijos en las aulas, pero hay un elemento sumamente importante. No podemos pensar que porque existe tal tecnología, el profesor como ser humano en algún momento puede fallar. Y es entonces ahí cuando el padre en el hogar debe ser un eje fundamental también en el desarrollo del niño. O sea, no debemos dejarle toda la responsabilidad del crecimiento intelectual del niño. También como padre, nosotros tenemos acceso a la tecnología y también podemos ayudarlo a ellos de que ellos vayan creciendo y aprendiendo y puedan ponerlo en práctica. Que el profesor pueda ver que no solamente el rol de él como a la hora de enseñar, sino que él pueda ver también el desarrollo intelectual del niño a través del hogar. Entonces yo creo que realmente tenemos una responsabilidad como padres, no solamente dejar todo en la mano del profesor, los padres también tienen mucha responsabilidad en los niños, no debemos darle toda la culpa. Si un niño no pasa de curso, que es culpa del profesor, que el profesor no puede enseñar bien. También nosotros como padres debemos poner nuestro granito a él, que los niños, dar un seguimiento continuo a los niños de la tarea, que están aprendiendo, y así por el estilo. Muchas gracias. Muy bien. Carolina. Pueden bajar sus manos Ana y Roselio. Voy con Carolina. Buenas noches. Buenas noches, Carolina. Con relación al video que estuvimos observando hace unos minutos, considero que nunca
la tecnología podrá sustituir a un maestro, porque la computadora carece de algo esencial para la educación, que es la empatía, lo que estuvimos viendo en la unidad anterior. Una computadora jamás podrá brindar una empatía, y eso es parte esencial para una buena comunicación y el entendimiento. Carolina, muy corta pero precisa. Fíjense que ustedes han señalado muchos aspectos de distintos ángulos de la misma reflexión, y les motivo a ustedes a que siempre tengan esos elementos presentes en la práctica. Nosotros estamos precisamente en un entorno virtual, y fíjense que a pesar de tener bien claras cuáles son las reglas para este tipo de formación, en ciertos momentos debemos ser flexibles. Y esa flexibilidad, una computadora, como bien señala Carolina, no la va a tener. Hay muchos elementos andragógicos que tiene este tipo de formación. Ustedes se van a encontrar con públicos bastante diversos, bastante heterogéneos, donde habrá público con una edad un poco avanzada, otros con una edad, qué sé yo, 18, 19, 20. O sea que esa capacidad de usted liberarse de sesgos, cambiar su práctica, cambiar esos paradigmas, van a ser bastante precisos. Usted sabe que nuestro rol ha ido evolucionando y nosotros ya no somos dueños de la verdad. Antes un profesor podía decir un tipo de información y quizás equivocarse, y en ese momento no habría nadie o muy pocas personas se atrevían a cuestionarlo porque era palabra de Dios. Sin embargo, usted ahora mismo puede estar agotando una acción formativa, pero con su rol de tutor, y usted puede equivocarse, y un participante perfectamente puede ir consultando eso que usted está diciendo y hacer la observación. No, tutor, yo entiendo que en tal sentido las cosas cambiaron y ya no es como usted piensa, sino que ya un estudio reciente demuestra tal o cual cosa. Porque, como ustedes saben, lo que hoy es cierto, mañana puede aparecer un estudio con base científica donde desmonte ese conocimiento y ya evolucione, y qué sé yo, con base experimental se demuestre que alguna práctica que se venía agotando varios años, se demuestre que ya no es preciso agotar los pasos, los procesos que anteriormente se hacían, y ahora se haga de manera más eficiente. De manera que nosotros debemos estar conscientes de eso, de ese cambio de rol, y de saber que la sociedad ha evolucionado, y que el concepto de globalización va más allá de lo que nosotros pensamos. Y queda de nosotros en que ese respeto se cultive, porque el respeto lo da el conocimiento y el trato. El saber, pero también el saber ser, son dos elementos bastante importantes en nosotros. Ahora yo voy a acceder al navegador y mostrar a ustedes la unidad que corresponde, que es la unidad 3. Ya estamos bastante avanzados. Animo a los que están un poquito más rezagados a ponerse al día. Les había dicho que no dejen las actividades para último momento, que eso es peligroso. Para que se pongan al día. Y nos fuimos con la unidad 3. Recuerden que el viernes no nos vimos. Y entonces, como no nos vimos el viernes, tuvimos un solo encuentro donde estuvimos observando la unidad 2. Y que esa unidad 2 tiene una serie de prácticas que ya la mayoría agotaron, y que al final de esta jornada vamos a abrir un espacio para preguntas o dudas sobre esas actividades de esa unidad.
ese espacio, al final yo me voy a quedar con los que tengan esas preguntas. Y los demás entonces pueden abandonar la reunión. Eso es al final. Hago la observación que eso es al final. Yo voy a decir en qué momento los demás pueden abandonar la reunión si no tienen ningún tipo de duda sobre la unidad pasada. Voy entonces a entrar de inmediato con la unidad 3. Como siempre, un foro de reflexión semanal. En este foro de reflexión semanal vamos a observar este video y luego que usted observe el video va a opinar sobre qué opina de ese método de enseñanza y cuál es su opinión personal, qué le llamó la atención. Luego de agotar ese espacio de reflexión, al observar ese video, pasamos al hilo conductor, donde vamos a estar hablando sobre lo que estuvimos haciendo en la semana anterior. Y vuelvo y les hago la observación. Hay algunos de ustedes que sin agotar su participación en el foro de reflexión semanal ni el hilo conductor, de inmediato arrancan con el foro y muchas veces ni siquiera con el foro, sino que comienzan con las actividades. Y en la mayoría de los casos a los participantes que hacen eso, se les olvida entonces participar en estos foros. Entonces a última instancia, por una cuestión de descuido, pierden puntos en ese sentido. Y recuerden que les había hecho la observación de que es bueno que vayamos agotando de manera ordenada las participaciones en las distintas actividades, porque todas ellas nos van llevando poco a poco a la interiorización del aprendizaje que usted necesita como base para entonces realizar esas actividades prácticas. Fíjense que siempre luego del hilo conductor, entonces colocamos allí las instrucciones de la unidad y la guía para que usted participe del foro de la unidad pertinente. En este sentido, entonces, ustedes van a responder qué estrategias debemos tomar en cuenta y cuáles considera usted que son o es más importante en este caso. Recuerden que estamos hablando en el marco de la educación a distancia en cuanto al desarrollo del seguimiento individual y grupal. Ustedes saben que en este tipo de ambiente, el monitoreo pone ya en juego su capacidad, tanto para acompañar como para supervisar el programa de formación. Y requiere que continuamente estemos leyendo. A propósito de lo que les acababa de señalar con el tema de las guías. Entonces, cuando usted en la guía observe a qué se refiere el desarrollo del seguimiento individual y grupal, usted va a responder qué estrategia usted entiende que se debe tomar en cuenta. Y usted va a decir cuál usted considera más importante. Usted va a justificar esa respuesta. Me doy a entender. Ese es en el sentido del foro para esta unidad. Volvemos a la unidad 3. Y luego de haber participado del foro de la unidad propiamente dicho, vamos entonces a la evaluación de la unidad. Es bueno que tomen esa evaluación después de haber leído la guía y agotar su turno en el foro. Porque de lo contrario estaríamos adivinando. La actividad 7, fíjese, ya vamos por la actividad práctica 7, que es colocar un archivo público para esta asignación. En este sentido, en el área de prácticas, usted va a colocar un archivo público. Va a observar ese video para que ustedes puedan entender cómo se publican esos archivos. Si se fijan, hay una carpeta y a continuación se muestra el contenido de ella. En una pasada actividad, ustedes hacían una carpeta
con el archivo dentro, en esta ocasión van a estar aquí fuera. Voy al área de prácticas. Y recuerden que habíamos estado viendo en una pasada actividad una carpetita, fíjense como esta de Ana, donde al seleccionarla, pues usted observaba esos elementos que ella coloca aquí dentro. Ahora usted va a crear una carpeta y va a colocar esos archivos aquí fuera. Fíjense que esos archivos públicos que usted debe colgar aquí se van a diferenciar de lo que usted hizo en la otra práctica, de que usted lo hacía, lo colocaba dentro. Dentro de esa carpeta usted tenía unos archivos. Ahora usted lo va a colocar público, como usted puede observar aquí. En esa actividad, usted va a colocar una captura como evidencia de que usted realizó esa actividad. Recuerden que todas las actividades prácticas usted debe evidenciarlas enviando una carpeta de la elaboración de esa actividad. Por favor, esas actividades que llevan un proceso, no me envíen el producto final, sino también es preciso que usted envíe captura, como bien lo señalamos en el último encuentro, donde usted vaya evidenciando el proceso de configuración. ¿A qué me refiero? Usted va a ir a su área de prácticas, va a activar la edición. Déjame ver a alguien que me está diciendo que quiere entrar. Aquí nadie está tratando de entrar. Bueno, seguimos. En el área de prácticas, activamos la edición. Buscamos el espacio de trabajo de nosotros. Y vamos a añadir una actividad o recurso. Cliqueamos en añadir actividad o recurso. Y a continuación vamos a seleccionar un archivo. Pero ese archivo usted lo va a subir en formato PDF. Seleccionamos la opción archivo. Colocamos, qué sé yo, guía de la unidad. A manera de ejemplo. Una descripción de lo que se trata. Y aquí vamos a arrastrar y a soltar o a subir en su defecto un PDF. Buscamos un PDF que tengamos por allí dispuesto. Vamos a ver. Buscamos ese documento en PDF y lo soltamos. Ahora bien, usted va a tener ese documento y a ese proceso usted le va a hacer una captura. Ahí va la primera captura. Hay algunos que incluso me envían capturas de cuando están comenzando la actividad, desde la selección misma del tipo de actividad, que en este caso es un archivo. Guardamos cambios y cuando ese archivito esté colgado allí, ven, guía de la unidad, volvemos y hacemos otra captura, de manera que se evidencie que ya el producto está terminado. Y entonces vamos a tener dos capturas que son las que vamos a enviar como evidencia de esa actividad. Y ahora abro aquí la oportunidad para preguntas sobre esa actividad. ¿Estamos claros ahí en esa actividad práctica para esta unidad, que es colocar un archivo público aquí? Sí, señor. No hay ninguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna duda?
Bien, seguimos. Yo le coloqué a manera de ejemplo guía de la unidad 1. Ahí en el instructivo ustedes se fijan que dice guía o manual para la asignación. Ese mismo nombre usted lo puede copiar y pegárselo al nombre del archivo que usted va a colgar allí como público para esta actividad práctica. Volvemos entonces a la unidad 3. Ya vimos la primera práctica, que es un archivo público. Vamos a la otra actividad, que es la número 8. Y en este caso vamos a crear un foro para esa unidad. Y ya ustedes han creado foro. En esta oportunidad, usted va a crear, en esta actividad práctica, un foro para esa unidad. Ahí están las instrucciones de nuevo, bastante detalladas. Si se fija, usted le va a colocar foro de la unidad 1. Si se fijan, ese nombre es distinto al otro que usted tenía anteriormente. Y lo mismo que les decía hace un momento. Usted va a venir a su área de prácticas. Luego de activar edición, va a añadir una actividad o recursos. Activo edición. Voy a la actividad o recursos. Añado. Les decía que hay personas que desde aquí me envían captura, que también es válido. Selecciona la opción foro. Usted quiere lo señala. Eso ya depende de usted. Seleccionamos foro. Venimos aquí y vemos, pero en esta ocasión se va a llamar foro de la unidad 1. Usted va a copiar ese nombre, foro de la unidad 1. Viene a su área de prácticas y pega ese mismo nombre. Aquí coloca los criterios para participación en ese foro y vuelve y hace otra captura. Ven, con la disponibilidad y todo. ¿Cuál es la disponibilidad? Recuerden que es la fecha de apertura y la fecha de cierre para ese foro. Cuando usted haga esa captura, donde se vea la fecha de inicio y de cierre, usted guarda cambios y regresa al curso. Y entonces, aquí afuera, vuelve y hace otra captura. Aquí vuelvo y capturo, de manera que se evidencie que ya mi foro está totalmente terminado en mi espacio. Y ya usted tiene hecha esa otra actividad con sus evidencias de captura hechas. Entonces usted vuelve aquí y ahora nos dirigimos a la actividad número 9. La actividad práctica número 9 de esa unidad 3 se trata de crear una asignación para la unidad. Vamos a ver esa actividad. Usted va a crear una actividad tipo asignación o tarea. Usted tiene allí varias formas de hacer eso. Por ejemplo, las asignaciones por lo regular que yo les comparto a ustedes tienen una metodología, que primero yo le comparto un archivo en Word con las instrucciones para esa asignación y cuando usted la completa, entonces usted la envía por esa misma vía. Me voy a devolver aquí para que vean a qué me estoy refiriendo. Si se fijan, en la unidad 2, yo le comparto una asignación, por ejemplo. La voy a abrir incluso.
Yo les comparto una asignación en Word y esa asignación tiene una serie de criterios. Se fijan, cuando usted completa esas preguntas de esos criterios de esa actividad, entonces usted lo convierte a PDF y me lo envía a través del espacio para esa tarea, que por lo regular dice coloque aquí su asignación de la unidad. Se fijan, la asignación y luego donde usted va a colgar esa asignación cuando la termine. Déjame admitir a esta persona aquí. Ahora bien, usted como tutor va a diseñar una actividad donde usted puede ser un cuestionario o un estudio de caso o una tabla, lo que usted entienda. Y va a colgar esa asignación y a continuación donde la va a colgar el estudiante cuando la complete. Entonces usted va a ir al área de prácticas. Va a añadir una actividad o recurso. La primera actividad o recurso va a ser un archivo. Y ese archivo se va a llamar asignación de la unidad 1, por ejemplo. ¿Qué pasa? Aquí usted va a colgar lo que usted va a diseñar, el cuestionario, el estudio de caso, el documento que usted va a compartir con ellos, que es el instructivo para esa actividad. Usted arrastra y suelta allí ese instructivo y guarda eso. Ven, tiene allí el instructivo. Ahora bien, cuando usted cuelgue esa asignación, entonces usted vuelve y añade otra actividad o recurso. ¿Y cuál va a ser ahora? La tarea. ¿Y de qué se trata esa tarea? Usted va a colgar aquí, colocar aquí. La asignación de la unidad. ¿Y qué usted va a colgar aquí? Nada. Es el participante que va a depositar ahí la asignación, que no es más que el responder el material que usted le colgó en Word para que él lo complete. Entonces aquí usted lo que va a hacer es a configurar la fecha de apertura y de cierre para esa actividad. Y si usted va a dar un plazo, entonces usted habilita una fecha de corte. Recuerden que la fecha de corte son unos días extras que usted le habilita al participante por si no pudo hacerlo en el transcurso de la semana. Ahora bien, cuando usted esté configurando eso, usted vuelve y hace otra captura donde se vea que usted configuró la fecha. Y cuando termine entonces, que incluso usted le coloque una puntuación, usted guarda cambios y regresa al curso. De manera que usted va a tener, déjame habilitar a esta persona. De manera que usted va a tener ya en su espacio de prácticas una asignación, pero también donde va a colocar esa persona. Vamos a volverlo a hacer. Parece que lo colgué en un área que no era mía. Vuelvo aquí, añadir actividad o recursos. Vuelvo y busco la actividad, que en este caso es una tarea.
donde coloca el participante su actividad. Usted coloca la fecha de apertura y de cierre y va haciendo captura de eso. Y guarda cambio y regresa al curso. Voy a ver quién está tratando. Bien. Si se fijan, tengo entonces mi tarea, pero también tengo lo que el participante va a completar para hacerme esa tarea. Y cuando usted haga eso, entonces vuelve y hace otra captura donde se evidencia que usted en su área tiene ya la tarea completa hecha. Tengo mucha gente saliendo y entrando. Parece que el internet no me lo está ayudando a ustedes hoy. ¿Alguna pregunta sobre esas actividades para estas asignaciones que les estoy mostrando? Que son de la unidad 3. ¿Preguntas, dudas? Maestro, de la última actividad no pude escuchar. Tuve que salir de la reunión y volver a entrar. Recuerden que cualquier tipo de situación, esto está siendo grabado y usted lo observa más adelante, pero vamos a repetir, no hay problema con eso. Lo que estamos haciendo es que primero usted va a diseñar en Word una actividad, que es lo que usted quiere que haga el participante, que bien puede ser un estudio de caso o un cuestionario o un trabajo en equipo, y usted viene y active edición y añade una actividad o recurso. Y como usted quiere compartir un archivo con ellos, en este caso en Word, que se va a llamar la asignación de la unidad, usted le coloca asignación de la unidad, usted va a colgar en ese momento el cuestionario que usted diseñó en Word. Usted primero hace su documento en Word, lo deja por allí guardado. Cuando ya lo tenga hecho, pues no es más que usted arrastrar y soltar ese documento allí. Ya lo que resta es usted guardar esos cambios. Voy a cancelar porque ya yo había hecho uno. Ahora bien, cuando usted termine de hacer eso, esta va a ser la apariencia. Usted va a tener colgado un documento en Word, que el participante va a hacer un clic y va a mirar de qué se trata esa actividad. Cuando él la guarde en PDF, que todo eso usted se lo va a decir en el criterio de esta asignación, repito, usted diseñó su actividad, la guardó en Word y la colgó en su espacio. Ahora bien, ahora usted va a diseñar una tarea donde el participante, luego de haber completado ese documento y guardarlo en formato PDF, se lo va a usted a entregar por este espacio, que es una actividad tipo tarea. Usted va a añadir una actividad o recurso, que en este caso es tarea. A esa tarea usted le pone nombre, que se llama, coloque aquí la asignación de la unidad 1. Para que él sepa que lo que él completó en Word y lo guardó en PDF lo va a entregar aquí. En la descripción usted incluso puede hacer la observación. Luego de haber completado el documento de la asignación de esta unidad, recuerde que debe haberlo guardado en formato PDF antes de su entrega por este espacio. Usted viene a este espacio, coloca la fecha de apertura y la de cierre para esa actividad, y les dije que si usted quiere adicionar un plazo, un periodo de gracia para la entrega de esta actividad, usted también lo puede hacer. Por lo regular, yo desactivo este último ítem, que lo que hace es que le recuerda a uno que debe calificar esa actividad. Entonces a usted se le va a llenar el correo de muchas notificaciones de la plataforma Moodle. Y en particular a mí no me gusta porque a fin de cuentas yo de todos modos sé que los domingos debo terminar de calificar a todos los que entregaron ya en horas pertinentes. Ahora bien,
usted va a colocar la fecha de apertura de cierre, si quiere añadirle un plazo, le va a colocar la puntuación a esa actividad. Fíjense que incluso usted puede limitar el tamaño máximo y 20 megas es hasta mucho porque lo que van a enviar es un PDF y eso no pesa tanto. Usted quiere puede poner 500 kilobytes o 100, eso depende. Recuerden que esos son documentos y eso no pesa mucho. Ahora bien, miren algo aquí que se me había escapado decirle y es importante que ustedes sepan. Cuando usted dice tipo de archivos aceptados y usted coloca aquí un punto y escribe PDF, usted está diciendo a la plataforma que a menos que el participante envíe en ese formato, no se le va a recibir el trabajo. Y eso le ahorra a usted tiempo, ¿no? De manera que su trabajo se vuelve más eficiente. Usted no tiene que descargar tampoco los envíos del participante para poder corregirlo, sino que lo va a poder observar en línea sin tener que descargar y le va a poder hacer observaciones al mismo documento del participante. De manera que yo les aconsejo a ustedes que siempre sus entregas serán en formato PDF. Ven, de todo eso ustedes tienen que ir haciendo capturas. De todas esas configuraciones ustedes van haciendo captura. Miren, aquí dice tipo de retroalimentación. Si se fijan, dice anotación PDF. Si eso no está activado, usted no le va a poder hacer garabatos a las entregas de su participante. ¿A qué me refiero con eso de garabatos? Las observaciones que usted le hace al documento. Una notita al pie, o le subraya una que otra falta, o le pone un cotejito, de manera que si él lo hizo bien con un cotejito verde basta. Todo eso se hace de esa manera. Voy a ir allí para que ustedes observen a qué me refiero. Voy a ir a esta asignación de la unidad 2. Cuando los participantes le envían a ustedes en formato PDF, ustedes pueden observar sus producciones de esta manera. Ven, yo no tuve que descargar, yo estoy viendo lo que me envió su compañero totalmente en línea. Si está bien, con un cotejito verde, si usted le quiere hacer una notita, usted selecciona y escribe ahí una notita. Muy bien. Le hace el comentario ahí mismo en línea. Si quiere subrayar y hacerle una observación a un párrafo en particular también. De manera que usted no va a tener que estar descargando y ahí mismo usted le hace su comentario en línea y su retroalimentación. Y eso, díganme ustedes si no es eficiencia. Por eso es bueno que siempre las entregas sean en PDF y que usted active esta casilla aquí que dice anotación, que es cuando usted puede sobreescribir en el documento de ese participante. Cuando usted termine, entonces, guarda cambio y regresa al curso. Recuerden ir tomando capturas de las configuraciones de estas actividades. Preguntas, dudas. Vamos bien, entonces. Cuando ustedes hayan concluido con esa actividad tipo tarea, ustedes habrán concluido con las actividades prácticas para esta tercera unidad. Es bastante corta, pero si lo dejan para último se les va a complicar la jugada. Así que por favor traten de cumplir en el margen de tiempo establecido, no se me sigan atrasando. Y si no hay ninguna duda, entonces voy a abrir el espacio para las dudas de la unidad 2. ¿Está bien? ¿Estamos claros? Ruth está levantando la mano y Roselio. Adelante, Ruth y luego Roselio. Buenas noches, profesor, y a todos los demás. Buenas noches. Profe, más que una pregunta,
es aclarar algo para mí misma, los demás, y que usted nos ayude entonces en ese orden. Y es que ya van 2 ocasiones que en mi espacio de área de práctica yo encuentro una asignación de otros de mis compañeros que la hicieron en mi área de práctica. Entonces, para decirle a mis compañeros que debemos entonces fijarnos en ese entorno, eh, de que estemos realmente realizando nuestra actividad en nuestro espacio. Por ejemplo, justo ahora, casi me pasa que uso el espacio de la compañera y cuando me fijé, entonces le di para atrás, eliminé lo que había hecho y me fui entonces a mi área de práctica. Pero ya entonces a mí me pasa en 2 ocasiones que de hecho hubo en una asignación que la hicieron, o sea, ya estaba hecha, estaba realizada en mi área, yo tuve entonces que eliminarla y crear entonces la mía. Entonces decirle a mis compañeros, por favor, que debemos estar entonces un poquito más en este orden. Muy bien, Ruth. Eso que usted dice es totalmente cierto. Cuando incluso, fíjense que ella ha tenido la suerte de que ustedes le han colocado actividad y ella lo único que tiene que hacer es borrarlo. Pero diga usted que usted le elimine a Ruth la actividad que ya ella tenía hecha y que cuando viene a ver ella la hizo y mañana va a hacer la captura. Y que cuando vaya a hacer la captura, alguien graciosamente allí le haya borrado su actividad. Eso es de muy mal gusto. Así que vamos a tener cuidado y mucho tacto. Eso está bastante delimitado allí. Sé que a veces con el cansancio uno puede hacer una que otra situación de manera equívoca, pero vamos a prestar atención y a ser bastante cuidadosos. Y más si vamos a eliminar, porque yo diría que colocar no es tan grave. Cuando usted vaya a eliminar, fíjese muy bien donde usted esté eliminando. Así que gracias, Ruth, por esa observación. Voy con la otra persona que tenía la mano levantada. ¿Era quién? Que se me olvidó. Soy yo, profesor. Roselio, adelante. Sí, buenas noches, compañero. Mi pregunta es la siguiente, profesor. Yo en la pasada sesión no pude ver la grabación porque tuve que hacer algo. Y la captura yo la había hecho mal de las configuraciones de las diferentes prácticas, pero después yo corregí y hoy mientras estoy revisando veo que la parte del foro de la configuración de la práctica está corregida, pero entonces me falta lo que es la parte de la carpeta y el otro elemento. Entonces quería preguntarle si ya usted corrigió o están pendientes. O eso sabe usted si yo se la corregí porque... Sí, hay una que está corregida, pero hay 2 que faltan y yo hice la captura. Bueno, usted le envía. Si le faltan, recuerden que yo les di chance hasta mañana de enviarlo. Bueno, ok, sí, ya yo hice la captura como está en el instructivo y ya yo la subí. Sí. Ok, recuerden que les dije que les iba a corregir a las personas que estaban todavía pendientes de entrega. Así que pónganseme al día como Roselio, por favor. Sí. ¿Alguna? ¿Sí? Yo por error hice la captura fue del producto final, porque no había visto la parte donde usted explicaba en la sesión pasada, pero ya después yo hice la captura correcta. Veo que solamente está corregida la parte del foro, pero me falta lo que es la parte de la carpeta y el otro ítem. Okay. Que dice pendiente, pero ya yo la corregí, y eliminé el archivo y subí el archivo correcto. Ok. Entonces, muchas gracias. Ok. Voy ahora entonces con la sesión para las preguntas de la unidad 2. Y les dije que de aquí en adelante el que quiera puede abandonar el encuentro. Y voy con las personas que tienen alguna pregunta sobre la unidad 2. ¿Tienen alguna pregunta sobre la unidad 2? A ver, voy aquí. A ver si alguien me levanta la mano. Bueno, al parecer todo el mundo está claro con la unidad 2. Fíjense que como a medida que avanzamos, vamos incrementando las actividades prácticas, porque a fin de cuentas, ¿qué es lo que a usted le da las habilidades para usted trabajar en entornos virtuales?
usted aprender aquí a poner mano, porque poniendo mano es que se aprende en Moodle. Entonces, esas configuraciones en el área de práctica no se me rezaguen. Háganlas a tiempo para cuando tengan dudas o alguna situación que me la hagan ahí mismo y ustedes se vayan satisfechos y con las competencias bien claras, para cuando usted tenga el ejercicio, su práctica como tutor, pues tenga lo menos inconveniente posible, porque a fin de cuentas eso es lo que pretendemos aquí, que cuando le toque a usted estar de este lado, pues se le haga fácil el trabajo. Amén de que usted puede contar conmigo de todos modos, también es válido, pero es bueno que usted se vaya desde ahora con esa competencia. Si no hay ningún tipo de duda ni comentarios, voy a detener la grabación, no sin antes despedirme y decirles que nos vemos el próximo viernes a partir de las 9:30, Dios mediante, con la retroalimentación de esta misma unidad. Pedro, adelante. Les recuerdo, por favor, aperturar los pendientes para uno poder ya subir ponernos al día. Yo tengo en el archivo de mi computadora, yo tengo las actividades hechas, pero como no había podido, no se habían abierto, no las he subido. Entonces, como te había dicho que le iba a subir hasta las 12 de la noche de hoy, pues No, de mañana. para que lo tenga pendiente. De mañana. Ok. A las 12 de la noche de mañana. Ok, entonces, ya ustedes saben, yo las habilité, entonces usted le da F5 ahí para que se le actualice, pero ya están allí abiertas. Si usted tiene alguna situación, me escribe entonces en privado o por la plataforma. Así que... sí, yo tuve que, como le dije, tuve que instalar Windows, tuve que instalar todos los programas de la computadora, pero nada, ahí estamos. Eso es bueno, usted está entrenando, está nuevecito. No, había mucho material ahí que ya no había trabajado, muchas cosas de cursos anteriores que yo había cogido que se perdieron. Bueno, miren, les digo entonces a ustedes que siempre tengan esos documentos importantes guardados en el Drive, en la parte de su correo, que aunque usted cambie de equipo, se lo roben o se le dañe, usted va a tener esos documentos importantes allí guardados en su correo. Siempre hagan eso. Ustedes no saben el día que el equipo lo traicione y se le haga un lío. Entonces pasen buenas noches, mi gente, y que cenen bien y duerman bien los que aún no han cenado. Hasta la próxima. Buenas noches.